Para poder comprender, ¿cierto?, las temáticas que están asociadas, primero vamos a ver, ¿cierto?, cuál es la definición de individuo y cómo esto se vincula en los lugares de trabajo, o cómo sería, ¿cierto?, la conceptualización. Y cuando hablamos de individuo, ¿cierto?, hablamos de una persona que tiene un comportamiento individual, nosotros eso lo sabemos, tantos individuos, tantas realidades, ¿cierto? Y se rige, entre otras cosas, su funcionamiento, su estructura, se va a definir por patrones biográficos, ¿cierto? Entre los que cuentan la edad. No es lo mismo un funcionario, por ejemplo, un servicio público que tiene 60 años y que lleva 30 en la institución, como, ¿cierto?, una persona que está titulada hace relativamente poco y podría llevar eventualmente 3 meses o un año en la misma organización. El género también va a ser significativo, ¿cierto?, porque tenemos características particulares a través de ello. El estado civil, por ejemplo, una persona que es casada, ¿cierto?, en términos generales o en lo común, va a tener un grupo familiar, ¿cierto?, va a tener una vida paralela que está vinculada con otras personas, por tanto va a tener distintas necesidades que aquel que puede vivir solo quizás y tener eh, una mayor disponibilidad de tiempo para mantenerse concentrado y enfocado en el trabajo, fuera de los horarios laborales incluso. ¿Ya? Hablamos de la antigüedad que lleva la empresa, ¿cierto? Pero todos estos antecedentes, ¿cierto?, van a variar de menor o mayor medida en las distintas personas según las diferentes habilidades que posea además, y aquellas que quiera potenciar. Por tanto, por ejemplo, si hablamos desde las habilidades sociales, una persona que tiene mayores habilidades sociales, se le va a hacer más simple generar redes de colaboración, trabajar de repente, ¿cierto?, con organismos vinculados a las instituciones donde puedan estar empleados, y movilizarse, ¿cierto?, entre los distintos departamentos con mayor fluidez. Por tanto, va a ser un menor esfuerzo en ese punto. No obstante, ¿cierto?, si yo soy más introvertido o una persona más tímida, se me va a hacer complejo poder vincularme con otras redes vinculantes. Por ejemplo, en el caso de Sename, que trabaja con muchas eh, otros organismos colaboradores, a una persona que tenga menores habilidades sociales le va a ser más difícil. Por tanto, el poder rendir en ese trabajo y poder generar, ¿cierto?, eh, por ejemplo, talleres donde necesita, ¿cierto?, la colaboración de otros profesionales, se le va a hacer bastante más complejo que aquellos que tienen esa habilidad de forma innata, ¿ya? Por tanto, estamos acá frente a dos personas, ¿cierto?, totalmente extremas. Eh, para eso está el reclutamiento y selección de personal. En lo que refiere a selección, nosotros no podemos tomar una persona, por ejemplo, que va a tener un mejor desempeño por sus características personales en un trabajo rutinario, ponerla en tareas dinámicas, ¿ya? Porque lo más probable es que va a terminar con un estrés laboral y enfermedades ocupacionales. No obstante, no podemos tampoco poner una persona dinámica en un trabajo rutinario porque lo más probable es que se pueda deprimir en el tiempo y el resultado va a ser el mismo. Reposos médicos prolongados y una baja productividad y efectividad en el trabajo que debe realizar. Hablando de estas habilidades individuales, ¿cierto? Se clasifican en dos grupos. Una son las habilidades intelectuales, ¿cierto?, que va a tener que ver con todo lo cognitivo, con las capacidades cognitivas que cada uno tiene. Y luego están también las habilidades físicas, ¿ya?, que son las que se requieren para tareas que requieren mayor actividad física, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? ¿Qué les quiero decir con esto? Que, por ejemplo, si hablamos de una PR, de un asesor en prevención de riesgo que va a trabajar, por ejemplo, en una faena minera, va a requerir mayores condiciones físicas que si hablamos, por ejemplo, de ese mismo asesor en prevención de riesgo trabajando en una oficina, haciendo un trabajo más administrativo. Porque el que trabaja en terreno va a tener que recorrer faena a faena, ¿cierto? Probablemente en camionetas, pero eso implica, ¿cierto?, también movilizarse mucho, bajarse de la camioneta, ir a observar las conductas de las personas que están ahí, y eso va a demandar, ¿cierto?, un desgaste físico mayor. Por tanto, por ejemplo, si yo tuviera una persona con problemas de obesidad, no podría ponerla en ese trabajo, aunque para ingresar a minería ya necesitan cumplir ciertos exámenes ocupacionales que los descartan, pero considerando que eventualmente no existieran, podría servirnos como ejemplo, ¿no? Bien, todas las características individuales que va a tener cada uno, hablando desde las habilidades y las características, ¿cierto?, físicas,
van a hacer una diferencia en la personalidad, ¿ya? Y para ello tenemos que tener claro también cómo se configura la personalidad, ¿cierto?, de los individuos en el trabajo. Y la personalidad va a ser la suma de todas las formas en las cuales un individuo reacciona e interactúa con otros, cómo se relaciona, ¿ya? Las características de personalidad más notables son las que describen el comportamiento del individuo, es decir, de todas las características que va a tener, por ejemplo, un administrativo, van a haber algunas que destaquen, positivas o negativas, pero van a haber algunas que van a destacar. Entre aquellas que van a destacar van a ser lo que en el fondo va a configurar cómo esa persona va a ser catalogada, ¿ya? Y por eso es que existen, ¿cierto? No, pero es que él es súper simpático, es que es súper amable, es que es súper proactivo, es que es súper funcional, ¿cierto? Y más que esa sea su única característica, va a ser la característica que lo va a destacar al interior de la organización, ¿cierto? Y en alguna medida ahí se van igual generando algunas etiquetas respecto a algunas personas. Cuando llegamos a un trabajo nuevo, generalmente se nos entrega información. Está la información formal que guarda relación, ¿cierto?, con todo lo que tengo que hacer, cuáles son mis funciones, y después, a medida que pasan 2 o 3 días, voy conociendo un poco a la gente, viene la información informal, donde me van a decir, ¿sabes qué? No te involucres mucho con esa señora porque es complicada, o ¿sabes qué? Este caballero nunca entrega los trabajos a tiempo, y nos vamos haciendo, ¿cierto?, una imagen del contexto, y eso va a guardar relación con cuáles son las características personales que destacan en cada uno de los individuos. Y los determinantes de esta personalidad van a estar afectados por la herencia genética, por el ambiente y por la situación, ¿ya? Porque somos seres biopsicosociales, por tanto va a haber una afección de todo esto que va a potenciar ciertas habilidades y va a disminuir otras. Es por eso que, ¿cierto?, en algún momento se han generado, por ejemplo, las escuelas artísticas para poder potenciar las habilidades artísticas que tienen los chicos. Y que va a ser fundamental, chiquillos, continuando, ¿cierto?, en esta etapa ya de inserción del individuo en la organización, su capacidad de aprendizaje, ¿ya? ¿Qué es lo que va a aprender de su medio? Porque eso va a ir potenciando o disminuyendo quizás algunas habilidades. Va a potenciar, por ejemplo, las habilidades sociales, mi capacidad técnica quizás, mi capacidad de liderazgo, todo eso se puede potenciar, ¿ya? Y cuando digo que va a ir disminuyendo otra, es porque, por ejemplo, si yo tengo una tendencia artística y voy a trabajar en un banco, lo más probable es que esa habilidad quizás no va a disminuir, pero se va a quedar ahí pasiva. Y es como el conocimiento, ¿cierto? Cuando ustedes leen un libro y recién lo leyeron, tienen la información súper fresca, tangible, hay claridad, ¿cierto?, en lo que dice el libro, pero cuando pasa un tiempo, tengo que como repasar un poco para no olvidarme de todo lo que eso implica. Lo mismo pasa con estas habilidades. Entonces, uno de los tópicos más interesantes al analizar el comportamiento del individuo es el aprendizaje, dado que el aprendizaje involucra cambio. Es decir, todo lo que yo pueda potenciar en mis habilidades, todo lo que yo pueda realizar para ajustarme a una organización va a pasar por el cambio que pueda hacer, ¿cierto?, respecto a las áreas en las que estoy más débil. Y para eso tengo necesidad de aprendizaje. En medida que yo tengo mayor capacidad de aprendizaje, también va a aumentar la capacidad de adaptación del individuo en las organizaciones. Entonces, ahí tenemos que dado que el aprendizaje tiene lugar en el puesto de trabajo, los gerentes se interesan en el cómo modelar el comportamiento de los empleados de manera de obtener beneficios para la organización. Y ahí es donde entra nuestro trabajo, ¿cierto? Ahí es donde nosotros somos los psicólogos, ustedes como futuros profesionales van a tener que colaborar en eso, ¿ya? Y existen algunos tipos de moldeamiento, ¿cierto?, de las conductas que en términos generales se practican en las organizaciones, y una sería el reforzamiento continuo, ¿cierto? Vamos a reforzar el comportamiento deseado, vamos a instar, ¿cierto?, a la jefatura a reforzar esas conductas. Por ejemplo, cuando ustedes hagan un proceso de reclutamiento y selección y evalúen personal, dentro de los informes psicolaborales van a tener que poner ahí una sugerencia para la jefatura, ¿ya? Y si yo tengo una persona que funciona respecto a un alto reconocimiento de lo que él puede hacer, yo le voy a sugerir a la jefatura que normalmente o cotidianamente o con cierta frecuencia, ¿cierto?, reconozca sus logros. Y eso